Contratación pública, episodio 204. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que asesora y forma a empresas para vender a la administración. 22 de marzo de 2024, episodio número 204. Episodio en el que te voy a hablar sobre tener problemas, o portarse mal, o lo que es lo mismo, los incumplimientos de contrato. Antes de eso, tengo una formación para vender a la administración. Aprendes a vender a la administración en 7 horas. No hace falta más tiempo. No es un curso, es una guía paso a paso. Son vídeos de unos 15 minutos y a continuación te pongo a trabajar. Todo es práctico y va al grano. No te explico los distintos procedimientos de adjudicación que puede emplear la administración, entre otras cosas, porque no lo necesitas saber y porque te lo cuento gratis aquí. Eso son cosas de funcionarios. Tampoco es una formación subvencionada. Para que lo fuera, tendría que haber metido unas 30 horas de relleno. Y aquí no estamos para perder el tiempo, ¿verdad? Es una formación de alta calidad, destinada a personas y empresas comprometidas con mejorar. El curso está en mi página web y mi idea es retirarlo de la venta este mes. Esta es la idea. Quedas avisado. Y ahora sí, ¡vamos allá! Nadie empieza un contrato pensando en incumplir. Bueno, casi nadie lo hace. Aunque lo que sí interesa a todos es saber qué puede pasar cuando las cosas no salen como se esperaba. Porque incumplir o no cumplir bien del todo con lo que te has comprometido te puede pasar. Y sí, tiene sus complicaciones. Por eso es importante conocer los límites y las consecuencias de incumplir o no cumplir bien. Te voy a hablar de qué dice la Ley de Contratos del sector público sobre el incumplimiento de contratos, intentando que no te duermas en el intento. Te hablaré también sobre tipos de incumplimiento, aquello más usual que puede pasar y que otra ley, la ley de Murphy, ya contempla, aunque con menos precisión. Y por supuesto, las consecuencias que un incumplimiento puede traer consigo, tanto las administrativas como las económicas y reputacionales. Así que empecemos por revisar lo que dice la Ley de Contratos del sector público sobre el incumplimiento de contratos, ya que al fin y al cabo es lo que sienta las bases y además te permite conocer el marco de trabajo, la referencia que la Administración tiene a este respecto. Y es que la Ley de Contratos del sector público es la brújula, la que establece las reglas. Y respecto de las cuestiones relacionadas con el cumplimiento y especialmente el incumplimiento de los contratos, la ley tiene sus disposiciones y previsiones. No estamos, ni mucho menos, ante un vacío. Y es que la ley de contratos del sector público también tiene en cuenta la ley de Murphy, una ley mucho más sencilla de recordar. Para empezar, es importante que sepas qué se espera de ti como contratista. Y la ley es clara al respecto. Debes ejecutar la prestación objeto del contrato conforme a lo que se haya acordado en el mismo contrato, en el pliego de cláusulas administrativas, en el pliego de prescripciones técnicas y en la oferta que presentaste. Esto incluye cumplir con los plazos, las especificaciones técnicas, la calidad requerida y cualquier otro requisito que se haya establecido en los pliegos y en tu oferta. No hay más. No puede haber flexibilidad. Y no hay alternativas, ni de entrada puede haber flexibilidad por 3 razones. La primera es que todo lo que se tiene que cumplir se conoce antes de presentar la oferta. No hay excusa. La segunda es que la Administración tampoco puede cambiar el alcance o las condiciones del contrato. Es lo que hay. Y la tercera es el principio de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. No se puede, ni sería justo para el resto, retorcer a base de incumplimientos las condiciones en las que fue adjudicado el contrato. Ahora bien, ¿qué pasa si las cosas no salen según lo previsto?
La ley dedica varios artículos a tratar el tema del incumplimiento y sus consecuencias. Los esenciales son estos. Te cuento. En primer lugar, el artículo 192, que trata las situaciones en las que el contratista no cumple totalmente con las obligaciones contractuales o cuando el cumplimiento de esas obligaciones no se ajusta a lo previsto en los pliegos. Bueno, pues este artículo nos remite a los pliegos, ya que establece que en estos se podrán prever penalizaciones por no cumplir o cumplir mal lo previsto en ellos, con mención especial al incumplimiento de la adscripción de medios personales al contrato que se haya establecido en las condiciones de solvencia técnica, ojo con esto, y a las condiciones especiales de ejecución. Mucho ojo, porque estas últimas nos las recuerdan al final del contrato, que es cuando viene Paco con la rebaja. El artículo, el 192, también establece las cuantías de esas penalizaciones. Dice textualmente que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento. O sea que ya de entrada lo deja al arbitrio del órgano de contratación. Prepárate. Ellos verán lo que les parece proporcional. Aunque al menos la ley las limita. Y de nuevo, prepárate, ya que por cada penalización, y entenderemos que cada incumplimiento da lugar a una penalización, se establece que no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato. IVA excluido, eso sí. También se limita el total de penalizaciones que se pueden imponer al 50% del contrato. Qué alivio, ¿verdad? O sea, que date cuenta, el órgano de contratación tiene margen, ¿vale? Y sí, tiene topado, que se dice, ¿verdad? Tiene limitada la penalización al 10% por cada hecho o por cada circunstancia que motive, y el total al 50%, pero esto es una barbaridad aún así. No acaba aquí la cosa, ya que además la ley da a la administración la potestad para escoger entre penalizar o resolver el contrato. Aunque al menos lo deja fijado, lo deja en relación a lo que se establezca en los pliegos respecto de esta cuestión. Por eso, fíjate si es importante abordar la lectura de los pliegos con tranquilidad y método, que justamente es una de las cosas que enseño a hacer en mis mentorías o en mi formación. Lo siento, pero es que viene al hilo. Luego viene el artículo 193, dedicado al incumplimiento por antonomasia, la demora en la ejecución, los retrasos, tan comunes como probables y frecuentes. La ley es clara. Los contratistas estamos obligados a cumplir con los plazos del contrato, plazo total y plazos parciales si los hay. Además, para que se aprecie el retraso, lo único que tiene que pasar es que te retrases. La administración no tiene que decir, se ha retrasado usted, para que se aprecie el retraso. No. No mediará un escrito, comunicación o advertencia. Con que pase es suficiente. Y claro, los retrasos en la ejecución de un contrato público tienen consecuencias. Y da igual que sean retrasos sobre el plazo total o sobre los plazos parciales que se hayan establecido en el contrato. Si ocurre, la ley da a la administración dos opciones. Resolver el contrato, enseguida te comento, o imponer una penalización por día natural de 60 céntimos por cada 1.000 euros del precio del contrato. Ojo, que esto puede salir caro, o no, depende. Pero es que además, la ley da pie a que el órgano de contratación incluya en el pliego de cláusulas administrativas penalizaciones por incumplimiento del plazo mayores a estos 60 céntimos por cada 1.000 euros. Cuidado con esto, porque las he visto de 1.000 euros por día. Y sí, es legal, se establece en el pliego y se acabó. La cuestión es que, cuando las penalizaciones por demora alcanzan a un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación te puede resolver el contrato o puede dejarte seguirlo, aunque sin dejar de penalizar por el retraso, que en algunos casos no sabrás que es peor. Este asunto, el de la resolución del contrato por demora, tiene un artículo dedicado, el 195, aunque hay formas de no llegar a ese punto, ya que los retrasos, las demoras en la ejecución, cuando se advierten oportunamente, no tienen por qué ser un problema. Todo depende de cómo lo gestiones.
Por eso es también una de las cosas que enseño a hacer en mis mentorías o en mi formación. Y que de nuevo viene al hilo. Lo que te debe quedar claro es que la penalización por incumplimiento de plazos es lo más sencillo para penalizar. Y como tarde, cuando llega al final del contrato, llega Paco con la rebaja. Por último, el artículo 194, que además de prever la reclamación por daños y perjuicios, ojo, regula la imposición de penalizaciones, tanto para los casos de cumplimiento defectuoso como en el caso de demora en la ejecución. Vamos a ver qué dice. Por un lado, y en cuanto a los daños y perjuicios, la ley permite al órgano de contratación que te pueda pedir daños y perjuicios por el incumplimiento o el retraso, y lo hace de una forma tan amplia como para considerar que la Administración incluso te puede pedir esos daños y perjuicios aunque no se haya previsto ninguna penalización en el pliego. Es cierto que te pidan estos daños y perjuicios por parte de la Administración o para ella será más complejo y farragoso. Ahora bien, ojo lo que haces, que no habrá burocracia pesada que lo impida y al final te llegará el bofetón. Y por otro lado, también en este artículo 194 se regula el cómo se imponen las penalizaciones. Bueno, y en este caso pues es algo tan sencillo como a través de un acuerdo, un mero trámite administrativo. Claro, la penalización prevista en el pliego se oficializa y a funcionar. Lo que debes saber es que ese acuerdo será inmediatamente ejecutivo. Y esto implica que o te restarán su importe del dinero que te deban, o si no te deben nada, pues tirarán de la garantía. Así que, bueno, y luego ya si la penalización no te parece bien, pues empiezas con el recurso y acabas en el juzgado. Buena suerte, que la vas a necesitar. En definitiva, vamos a ver. Se puede decir que en cuanto a penalidades e incumplimientos, la ley dota a la Administración de herramientas y margen para actuar. O dicho de otra manera, es mejor no andar tocando las narices porque te acabarán tocando la cartera. Y será legal. Con cuestiones que, en muchas ocasiones, con una adecuada y temprana gestión, no tienen por qué llegar a mayores. Para matizarlo, vamos a comentar los tipos de incumplimiento cuando estás ejecutando un contrato público. Vamos a ver. Imagínate que has quedado con unos amigos para montar una fiesta. Buena perspectiva. Cada uno tiene una tarea, una faena. Algunos llevarán la comida, otros decorarán el lugar y tú te has comprometido a llevar la música. Oye, sin música no hay fiesta. Pero, ¿qué pasa si no cumples? Si llegas tarde, si la música suena mal o peor aún, si olvidas tu parte. Eso, en el mundo de la contratación pública, tiene sus paralelismos y claro está, sus consecuencias. En primer lugar, el incumplimiento total del contrato. Esta es la situación en la que, sencillamente, no cumples con lo acordado en el contrato. Siguiendo con el ejemplo, sería como si te presentaras en la fiesta sin la música. En términos contractuales, esto podría ser no realizar la obra, no suministrar el producto acordado o no prestar el servicio contratado. Como puedes imaginar, este es el escenario más grave y el que puede llevar a las consecuencias más serias, como la resolución del contrato, la imposición de penalidades y hasta la reclamación por daños y perjuicios. Aunque lo normal es caer en un cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial del contrato. Y aquí entramos en una zona algo más gris. Bueno, directamente gris. Siguiendo el ejemplo sería como si llegaras a la fiesta con la música, pero fuera de un género completamente distinto al acordado, o si los altavoces no funcionaran correctamente y el sonido fuera de mala calidad. En el mundo de los contratos, esto se refiere a cuando la obra, el suministro o el servicio se realizan, pero no cumplen totalmente con las especificaciones técnicas o los estándares de calidad que se exigían en el contrato. Este tipo de incumplimiento puede resultar en la necesidad de hacer correcciones, que se apliquen penalizaciones o, dependiendo de la gravedad, que la cosa acabe en la resolución del contrato. ¿Vale? Es el mundo de los grises. Y por último, el más común de los incumplimientos, los retrasos en la ejecución del contrato. Este es quizá uno de los tipos de incumplimiento más comunes y, volviendo al ejemplo, sería equivalente a llegar tarde a la fiesta, cuando todos ya esperaban ansiosos el inicio y la música.
En la contratación pública, los retrasos en la ejecución del contrato afectan al cronograma acordado para la entrega de la obra, el suministro o la prestación del servicio, al cronograma o al plazo establecido para la duración del contrato. Los retrasos, claro, ya se sabe, pueden tener origen en muchos factores, y no todos son por la dejadez o la falta de diligencia del contratista, aunque independientemente de la causa que los motive, pueden tener consecuencias como penalizaciones por demora y, si el retraso es significativo, hasta la posibilidad de que la Administración rescinda el contrato, como te he comentado antes. Cada uno de estos escenarios trae consigo una serie de complicaciones, y no solo contractuales, sino también en términos de la relación con la Administración y la reputación del contratista. En cualquier caso, recuerda, como en cualquier buena fiesta, la clave está en la preparación, el compromiso y, por supuesto, en cumplir con tu palabra. Bien, las hemos comentado. Las establece la ley o el pliego, aunque no está de más matizarlas. Me refiero a las consecuencias del incumplimiento. Cuando termina la fiesta llega el momento de limpiar y en algunas ocasiones, pues enfrentarse a las consecuencias de lo que no salió como se había planeado. Es el momento de los reproches. Hombre, si hubieras venido, si hubieras traído, no ha estado mal, pero fíjate. En el contexto de un contrato público, no cumplir con lo acordado o hacerlo de manera defectuosa puede desencadenar una serie de efectos, algunos más serios que otros, algunos en el transcurso del contrato y otros cuando se liquida. Te conviene conocerlos todos. Te cuento. En primer lugar, la resolución del contrato. La resolución del contrato es el equivalente a que te echen de la fiesta. Has tenido que liar, y bien, por cierto. En el contexto de un contrato público, si no cumples con tus obligaciones, la Administración puede optar por la resolución del contrato, por echarte de la fiesta. Es verdad que el incumplimiento debe ser grave, algo que es ciertamente inusual, ya que la voluntad de todos es que el contrato se cumpla normalmente. Aunque esa misma excepcionalidad del incumplimiento llevará a la Administración a tomar medidas graves e inusuales. Por eso, si el incumplimiento es grave, la Administración puede acordar la resolución del contrato. Y esto no solo significa que perderás el trabajo en cuestión y te costará dinero, sino que también, aunque es cierto que excepcionalmente, puede afectar a tu capacidad para obtener contratos futuros. Es decir, que puede dar lugar a que el órgano de contratación promueva la imposición de una prohibición de contratar. Y todo dependerá de la gravedad y de sus consecuencias, aunque si has tocado mucho las narices, las consecuencias de la imposición de una prohibición de contratar pueden complicarte acceder a contratos durante un tiempo. Este asunto lo comento en los episodios 60 y 61 de este podcast. Pero vayamos al asunto. A ver, ¿qué es causa de incumplimiento grave? Podríamos decir que son situaciones que no solo afectan a la ejecución normal del contrato, sino que también pueden tener repercusiones significativas para la Administración. Es decir, no es que se ha retrasado. Eso es grave, hombre, depende de lo que repercuta en otras cosas. Por ejemplo, no iniciar la obra, servicio o suministro en el plazo establecido. Por ejemplo, un caso. No iniciar la obra, el servicio o el suministro en el plazo establecido. A ver, imagina que se te ha contratado para construir una nueva biblioteca municipal. Mira, yo tuve esa suerte y fui muy feliz construyéndola. Y el contrato especifica que el trabajo debe comenzar antes de un cierto plazo. Si no logras iniciar las obras en ese tiempo sin justificación válida, esto podría considerarse un incumplimiento grave, dado que retrasa todo el proyecto y afecta la planificación de la Administración, su financiación, cuidado, etc. Otro caso. Abandonar el proyecto sin completarlo. Este sería el caso en el que después de haber iniciado la construcción de la biblioteca, pues decides abandonar el proyecto a medio camino, sin ninguna razón justificada y sin tan siquiera haberlo comunicado a la Administración. O me da igual, habiéndoselo comunicado, que tampoco iban a cambiar mucho las cosas. Este tipo de comportamiento pues no solo incumple el contrato de manera flagrante, también pone en una situación difícil a la Administración, que ahora debe encontrar una solución para completar un proyecto inacabado. Menudo lío. Otro caso. La entrega de un trabajo que no cumple con los requisitos de calidad o las especificaciones técnicas acordadas. Tú imagínate que en el transcurso de la obra o a su finalización
pues la calidad de la construcción es inferior a la acordada o no se ajusta a las especificaciones técnicas del contrato. Pues, por ejemplo, has colocado materiales de menor calidad o hay defectos graves en la obra que pues se pueden hacer evidentes. Lo normal es que estas cosas en una obra se hagan evidentes conforme se va ejecutando, pero bueno. Bien, pues esto se consideraría un incumplimiento grave. Y no solo porque el producto final no es el esperado o acordado, sino porque puede implicar riesgos adicionales para la seguridad o la funcionalidad del edificio. En un caso así, es normal que te digan, vete de aquí y espérate, que te pasaremos la factura por reparar lo mal hecho. Otro supuesto, la subcontratación. Fíjate, si el contrato prohíbe o limita la subcontratación y tú decides subcontratar, pues oye, una parte esencial o hasta la totalidad del trabajo a terceros, además sin contar con la aprobación de la administración. Bueno, pues esto podría ser visto como un incumplimiento grave. Del mismo modo que si en el pliego se ha establecido la subcontratación obligatoria de una parte del contrato y tú la omites. Bueno, si se ha establecido que subcontrates tal parte con un laboratorio o con un especialista en... y tú pasas de eso, pues ya me dirás tú a mí. Si lo han establecido será por algo. En ambos casos, la administración puede entender, oye, pues que se pone en riesgo la calidad de lo que va a recibir, además de incumplir los términos acordados en el contrato. Otro caso, hombre, de estos todos hemos conocido, los retrasos. Si la demora en los plazos parciales o en el plazo total que se estableció para la ejecución de la obra ya ha dado lugar a que te penalicen económicamente, y si estas penalizaciones llegan a alcanzar un múltiplo del 5% del precio del contrato, pues el órgano de contratación puede optar por resolver el contrato a partir de ese momento. Oye, es que sigue retrasándose. Oye, acabamos, échalo y buscamos a otro. Son solo unos ejemplos, ¿de acuerdo? Ejemplos que ilustran situaciones en las que el incumplimiento de un contrato puede tener consecuencias tan graves como que se resuelva, que te lo resuelvan y además que te lo resuelvan y te impongan sanciones o sea, penalizaciones y te reclamen indemnizaciones por daños y perjuicios. Por eso, la buena práctica para prevenir este tipo de situaciones es leer los pliegos conforme es debido para tomar conciencia y conocer qué causas de incumplimiento del contrato se contemplan como susceptibles de dar origen a una resolución, porque en estos casos el pliego es la ley y el órgano de contratación tiene libertad para establecer lo que considere conveniente a este respecto. Así que ojo con la lectura y correcta comprensión de los pliegos. Bueno, hablemos ahora de las consecuencias administrativas, la imposición de prohibiciones de contratar. Es probable que esto se advierta a la finalización del contrato, aunque también en su transcurso. En cualquier caso, y volviendo al ejemplo de la fiesta, esto equivale a que, aunque no te echen de la fiesta, no te quieran volver a ver en una, al menos durante un tiempo. A ver, te cuento. El artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público detalla cerca de 50 casos o situaciones en las que una empresa puede estar incursa en prohibición de contratar con la administración. Algunas de ellas truculentas, otras rocambolescas y todas ellas ciertamente excepcionales. Al final de este artículo 71 hay prevista una que textualmente dice, y te leo: haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 202, que es el de las condiciones especiales de ejecución, esas de carácter social o ambiental, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave. O sea, se tiene que dar esa condición, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o la indemnización de daños y perjuicios. Es decir, portarse mal, haber tocado mucho las narices o haber tomado el pelo al órgano de contratación, aunque sin llegar al punto de que te tengan que echar de la fiesta. Y aunque es cierto que la imposición de una prohibición de contratar, conlleva un trámite farragoso, si el incumplimiento no deja otra opción y además tu comportamiento o actitud no acompañan, ya verás cómo, aunque sea a la velocidad de una pisonadora, la administración acabará llegando a imponerte la prohibición de contratar. Aunque es cierto que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Esto, no obstante, puede pasar. Y luego vienen las consecuencias económicas, las que se sienten en el bolsillo. Y esto es lo más común, ¿verdad?
Son las penalizaciones económicas o las indemnizaciones por daños y perjuicios que te puede tocar pagar si las cosas no van según lo que se previó en los pliegos y el contrato. Las más comunes son las penalizaciones por demora en la ejecución, los retrasos. Si no se cumple con los plazos totales o parciales previstos, el órgano de contratación te tendrá que penalizar. Cuidado, te tendrá que penalizar. Y ya sabes, lo normal es que sean 60 céntimos por cada 1.000 euros del precio del contrato, aunque pueden ser mayores si así se ha previsto en el pliego. Y ojo con esto, porque la sorpresa suele llegar al final, en el momento de la liquidación del contrato, que es cuando se revisa el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo contrato. Como hemos comentado antes, al órgano de contratación le basta prácticamente con calcular la penalización y aplicarla contra cualquiera de los pagos que te tengan que hacer. Aunque en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación también se han podido prever otras circunstancias susceptibles de ser penalizadas en caso de incumplimiento. Normalmente, cuando aparecen en el pliego, están vinculadas a aspectos sensibles del contrato o al estricto cumplimiento de algún criterio de adjudicación en concreto para que la gente no ande haciendo trampas. Así que atentos a la lectura. Por otro lado, algo que puede costar mucho dinero es una indemnización por daños y perjuicios. Si el incumplimiento causa daños a la administración, podrías tener que compensarlos económicamente. Imagínalo como si rompieras algo en la fiesta y tuvieras que pagar para arreglarlo o reemplazarlo. Aunque las circunstancias que pueden dar lugar a esto, pueden ser muchas y variadas, siempre deberán ser objeto de una valoración económica suficientemente justificada para acabar dando lugar a una liquidación de costes por estas circunstancias. Aunque, como te comentaba antes, este trámite resulta más pesado para la administración, es perfectamente posible y será la gravedad del daño causado la que dispare este efecto. Lo bueno de esto es que lo podrías discutir, si es que discutir este tipo de cosas tiene algo de bueno. Por último, pero no menos importante, está el impacto en la reputación. Este resulta mucho más difícil de cuantificar, aunque igualmente acaba teniendo un coste económico, difícil de determinar, eso sí. Todo dependerá del incumplimiento, del perjuicio causado, de las personas afectadas, del momento en el que ocurra e incluso de las circunstancias que coincidan en ese momento, aunque no tengan nada que ver con tu contrato. O sea que esto es un depende en mayúsculas y en toda regla al que mejor no estar expuestos. Si el incumplimiento es visto como algo de tu responsabilidad, si no cumples lo que se esperaba por falta de diligencia o compromiso, tu reputación como contratista se verá afectada de un modo u otro, en mayor o menor medida. Y esto no es algo que cierre puertas, ya que solo la imposición de una prohibición de contratar cierra puertas. Aunque está claro que ni ayuda a abrirlas ni a que te las abran de par en par. Es como si después de una fiesta no te vuelven a invitar o prefieren que no te vuelvas a pasar por la siguiente, pero que si apareces, pues te dejarán entrar. La verdad es que incumplir es jugársela y exponerse a costes. Y como ya llevamos un rato y el tema da para más, lo vamos a dejar aquí. Continuará y te hablaré de lo que se puede hacer para evitar problemas. Mientras tanto, un resumen. La obligación fundamental de cualquier contratista es cumplir el contrato conforme a lo que en él se haya establecido. Separarse de eso es incumplir. Aunque haya matices, aunque existan razones, esta es la premisa de la que se debe partir. La Ley de Contratos del Sector Público contiene numerosas referencias en este sentido, aunque hay 3 artículos que son la referencia en cuanto a cómo podemos esperar que la Administración actúe en caso de incumplimiento. El artículo 192, que trata las situaciones en las que el contratista no cumple completamente con las obligaciones contractuales o en las que el cumplimiento de esas obligaciones no se ajusta a lo establecido. El artículo 193, dedicado al incumplimiento más común, los retrasos en la ejecución. Y el artículo 194, que regula tanto la imposición de penalidades como los daños y perjuicios. Llegado el caso, la Administración tendrá una guía para actuar y en algunos casos además declara directa. De entre todos los incumplimientos posibles, casi tantos como situaciones se puedan dar, podemos distinguir 3 familias de males o posibles incumplimientos. El incumplimiento total del contrato, que es blanco o negro, el cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial, la interminable zona de grises, o el retraso en la ejecución o entrega, el incumplimiento más frecuente. Todos los incumplimientos tendrán su consecuencia, algo que normalmente estará fijado en los pliegos y que será proporcional al incumplimiento, o quizá deberíamos decir, al problema causado.
Por eso, en cuanto a consecuencias y de mayor a menor gravedad, podemos distinguir entre la resolución del contrato, que además llevará aparejada penalizaciones económicas y hasta una liquidación por daños y perjuicios, la imposición de una prohibición de contratar, que igualmente llevará consigo penalizaciones económicas y, dada la gravedad de la medida, el hecho que la motive puede dar lugar a una reclamación por daños y perjuicios, penalizaciones económicas y también daños a la reputación, aunque estos dependen más de nosotros. En cualquier caso, resulta conveniente conocer las causas y los efectos para, en la medida de lo posible, evitar los problemas y, en todos los casos, anticiparse a ellos. Y hasta aquí el episodio 204. En el próximo episodio te comentaré una resolución de un tribunal administrativo de recursos contractuales que tiene relación con incumplimientos. Así ilustramos esto con un caso real. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración y también mejorar como lo haces en luisgracia.es. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.